Paz de Cristo, hermanos. Bienvenidos a nuestros servicios en línea. Espero que se encuentre bien con su familia y en sus hogares. En esta noche me ha tocado el tema y lo he intitulado Un toque de Dios. En Marcos 5:27 dice la escritura que cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. La escritura nos está hablando de una mujer que padecía de flujo de sangre. Y voy a estar hablando de esta mujer que tenía necesidad. Tú y yo tenemos necesidad también. Y solamente Dios puede obrar en nuestras vidas, nuestras necesidades. Y vamos a pedirle a Él que sea el que nos dé dirección, que nos dé gracia y sabiduría. Y podamos entender su escritura o lo que Dios tiene preparado para nosotros. Allí en sus hogares, acompáñenme, vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, delante de tu gracia, esperando, Señor Jesús, que tú obres, Padre Celestial, en nuestras necesidades, en nuestras circunstancias que nos encontremos, Padre. Tú solamente tienes el control, tú solamente tienes el poder, Padre Celestial, para sanar, para suplir nada necesidad. Oh Señor Jesucristo, pedimos de ti, Padre Celestial, que seas tú glorificado, exaltado, alabado en esta noche, Señor Jesucristo. Que tu palabra, Señor Jesús, sea de beneficio a nuestras vidas, Padre Celestial. Y te lo pedimos en tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Todos nosotros necesitamos un toque de Dios. En la vida todos tenemos esa necesidad. En nuestras necesidades diarias, solamente un toque de Dios puede ser la respuesta a nuestras enfermedades, nuestros problemas o circunstancias en las que nos encontremos. La palabra de Dios relata cómo Jesús sanaba a mucha gente que tenía alguna enfermedad. Jesús, Él no cambia. Tú y yo cambiamos, pero Dios es el mismo. Él no cambia. Él siempre está en control. Una de las cosas que necesitamos para poder sanar, tenemos que tener fe. Las personas que sanaban eran porque creían en Jesús, que Jesús podía sanarlos, y por las sanidades que en ese entonces realizaba, creían en Jesús. Déjame decirte que ese Jesús que sanaba en esos tiempos es el mismo Jesús de hoy. Es el mismo Dios. Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero tenemos que confesarlo. Tenemos que confesar delante de Dios nuestra necesidad. ¿Sabes? En ocasiones Dios nos sana porque pedimos mal. O no nos conectamos con Dios, o no tenemos esa fe, o nuestra incredulidad está muy alta, más que nuestra fe. Dios quiere que creamos. En Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en nuestros deleites. Nosotros tenemos que crecer en nuestra fe. Sabe, hermano, hermana, que un atleta se ejercita constantemente por un periodo de tiempo para tener una buena condición física, para poder ganar una medalla. Pero Dios quiere que nosotros nos ejercitemos no para ganar una medalla, sino para poder ganar una corona incorruptible que Dios tiene preparada para aquellos que pelean la buena batalla, decía el apóstol Pablo. Hasta el día de su venida debemos de ejercitar nuestra fe para poder contemplar las grandezas de Dios. Cuando nosotros ejercitamos nuestra fe, Dios tiene esa misericordia de nosotros y es cuando manda de su fuego de sanidad en nuestras vidas.
necesitamos del toque de Dios en nuestras vidas. Dios siempre está atento a nuestras necesidades, pero Él quiere también oírlas de nuestros labios. La escritura ahí en Marcos 5, 27, habla de esta mujer. Esta mujer con flujo de sangre, que padecía hace 12 años, que se gastó su dinero en doctores, pero nadie podía sanarla. Sino, dice la escritura que su enfermedad aún más empeoraba. Pero ella oyó de Jesús y decía en su mente, si tan solo tocara el manto de Jesús. Tú y yo tenemos que tener esa visión que tenía ella, esa confianza que cree, así como miró que sanaba a muchos enfermos y creyó que Jesús podía sanarla, debemos de creer en Él, que Él tiene el poder para sanar, que tiene el poder para suplir. Dice la escritura que la mujer había oído de Jesús. Esta mujer creyó por las sanidades que había hecho en otros enfermos. Hubo 3 cosas que ella tuvo que hacer. Primero, número 1, tuvo que tener que creer en Jesús. Número 2, para recibir su sanidad, tuvo que tener fe. Y número 3, para recibir su sanidad, tenía que confesarlo con su boca. Cuando creemos en Jesús, cosas grandes suceden, milagros suceden. En esos tiempos necesitamos de esos milagros, necesitamos de Jesús, así como la mujer tenía esa necesidad de sanidad que creyó en Jesús, creyó que Él podía sanarla. Tú y yo necesitamos que creer como esa mujer. Tenemos que creer en Jesús, aquel que ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él tiene el control, el poder. Ese Jesús que sanaba en esos entonces, ese mismo Jesús sana hoy en día. Tienes que creerlo, tienes que tener tu confianza y mirar el poder de Dios en tu vida, en tu necesidad. Yo no sé cuál sea lo que estás pasando o lo que esté sucediendo en tu vida. Quizás no sea una enfermedad física, quizás sea una enfermedad espiritual, pero Dios tiene el poder, Dios tiene el control en nuestras vidas. Solamente tienes que poner tu mano en Dios y Dios va a obrar en tu vida. Me gustaría dar un testimonio breve de lo que Dios hizo en mi vida, y creo que ya lo he dicho anteriormente, pero es bueno decir las grandezas de Dios que ha hecho en nuestras vidas. Cuando yo todavía no me convertía, Dios me sanó mi mano. Y cuando yo me convertí a Dios, Dios sanó mi mano completamente. Y ahí creí en un Dios que puede sanar, en un Dios que tiene poder sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, sobre las necesidades que nosotros tengamos. Y Él va a obrar conforme a su misericordia, pero tenemos que esperar en Él. Cuando creemos que en Jesús todo puede suceder, dice la Escritura que el que cree, todo le es posible. En Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. En Marcos 4:24 dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo,
ayuda a mi incredulidad. En ocasiones nos encontramos como este padre que tenía esa necesidad de que Jesús sanara a su hijo de un demonio que lo había atormentado. Necesitamos que Jesús nos ayude con nuestra incredulidad en ocasiones para poder recibir nuestras necesidades. Dios tiene el poder para sanar, para liberar, para suplir nuestras necesidades. Dios siempre está en control. Nosotros tenemos que hacer solamente una cosa, que es creer en Él. Creer que Él tiene el poder y el control en nuestras necesidades, en nuestros problemas. Solamente tienes que creer como esa mujer. Otra de las cosas importantes que tuvo que hacer ella fue que tuvo fe en Jesús. Cuando tú y yo creemos que tenemos esa fe, esa certeza de lo que no miramos, pero creemos que así va a suceder, como esta mujer que no lo había visto, pero nada más había oído hablar de Jesús, pero creyó y tuvo fe en Jesús. Debemos de creer, debemos de tener fe, así como esa mujer, que era una fe ciega. Las situaciones a veces se ven difíciles, pero Jesús está en control y quiere que tengas esa fe, que tengas esa confianza del que va a obrar en tu necesidad, en tu enfermedad, en cualquier situación que tú te encuentres. Dios tiene el control. Una de las cosas que le dijo a la mujer Jesús fue: tu fe te ha salvado, te ha sanado. Todo puede suceder cuando tenemos esa fe. Debemos de ejercitar nuestra fe. Debemos de crecer en nuestra fe y mirar el poder de Dios en nuestras vidas. Yo no sé cuánto tú practicas tu fe. Yo no sé cuánto tú ejercitas tu fe, pero necesitamos ejercitar nuestra fe para que nuestra fe aumente, para que nuestra fe sea más grande, para que miramos milagros, para que veamos sanidades, para que veamos cómo Dios bendice. Cuando tú eres fiel a Jesús, Dios tan solamente te da en abundancia porque eres fiel a Jesús. Yo te invito a que seamos fieles a Jesús y veamos con fe lo que no miramos. Las situaciones en ocasiones son difíciles. En ocasiones la enfermedad se ve muy difícil, que los doctores dicen que no se puede, que quizás no vas a vivir, que quizás tu enfermedad no lo vas a lograr, pero Dios puede decir otra cosa. Dios tiene el control en nuestras vidas. Dios tiene el control en nuestras necesidades. Debemos de creer y tener esa fe como esta mujer. Debemos de confesar con nuestra boca la necesidad que tengamos delante de Dios. ¿Por qué es necesario confesarlo delante de Dios? Dios de antemano ya lo sabe. Dios de antemano sabe nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestras situaciones en las que nos encontremos. Dios está en control, pero quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él todo el tiempo. No en ocasiones, sino que todo el tiempo tengamos nuestra confianza en Él, que Él va a sanar, que Él va a suplir. No importa la situación tan difícil que se mire, Dios está en control y quiere Dios que tú tengas esa confianza y que aprendas a venir delante de Él, quebrantarte delante de Él, mirar lo que Dios va a hacer, lo que va a suceder en tu vida, lo que va a suceder en tu familia, lo que va a suceder en tu necesidad. Dios tiene el control. En Salmos 34:15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. El Señor está atento a nuestras oraciones, a nuestras necesidades.
pero tenemos que confesarlo, tenemos que decirle, Señor, yo tengo esta necesidad, Señor, sé tú el que sanes, Señor, sé tú el que suplas, Señor, sea que tú el que me cuides, no importa tan pequeña que sea tu necesidad, Dios tiene el poder y el control de cada una de ellas, pero tenemos que venir delante de Dios, tenemos que quebrantarnos delante de su presencia. Tan solo el toque del Señor puede hacer la diferencia en tu vida, pero tú tienes que venir delante de Él. Tienes que quebrantarte delante de su presencia. Él quiere que nos quebrantemos delante de su presencia. Esta mujer en Marcos 5:28 decía, porque si tocare tan solo su manto, seré salva. Si tan solo tocare su manto, si tan solo tocáramos la presencia de Dios, Dios puede hacer cosas grandes en nuestras vidas. Tenemos que tener esa fe de creer que tan solo con la presencia de Dios van a suceder cosas grandes, cosas mayores que aún no hemos visto en nuestras vidas. Esa mujer padecía de esta enfermedad. No tan solo creyó en Jesús, sino también tuvo fe que Jesús iba a sanarla. Tuvo esa acción de fe. Tuvo que llevarla a cabo lo que pensaba, sino que tuvo que hacer la acción de tocar el manto del Señor para poder ser sana. Dice la Escritura que ella tuvo que confesarlo a Jesús, de que había tocado su manto. De antemano Jesús ya sabía. De antemano ya sabía, porque Él sabe los pensamientos. Él sabe todo. Para Él no hay nada oculto. Pero Él quiere que nosotros lo confesemos. Quiere que nosotros vengamos delante de Él y lo digamos. Esta mujer lo confesó y le dijo al Señor lo que estaba pasando con su enfermedad, lo que estaba pasando con su necesidad. Tú y yo tenemos que confesarlo delante de Dios. ¿Qué está pasando en este momento con tu vida, con tu espiritualidad, con tu enfermedad? Cualquier situación que tú te encuentres, Dios tiene el control en tu vida. Tenemos que creer como esa mujer y confesarlo delante de Dios. Si tenemos esa necesidad, Dios está en control y quiere que tú lo sepas. En esta noche quiero decirte que si confesamos a Jesucristo, Él también nos va a confesar con su Padre que está en los cielos. Debemos de dar de testimonio de lo que Jesús hace en nuestras vidas, de lo que Jesús hace en cada uno de nosotros. Debemos de dar testimonio de esas sanidades. Yo te digo que Dios ha sanado a mi vida personal, a mi esposa. Dios ha sanado y ha bendecido mi hogar. Quiero decirte que ese Dios que ha hecho todas estas cosas en mi vida, las puede hacer en tu vida. Solamente tienes que confiar en Él y tener esa fe. Sabes que cualquier cosa que tú le pidas a Dios, Él nos la va a dar. Las cosas que hizo esta mujer fueron, número 1, tuvo que creer. Número 2, tuvo que tener fe. Número 3, tuvo que confesarlo con su boca. Estas 3 acciones tenemos que llevar a cabo para recibir nuestra sanidad o necesidad. Necesitamos de ese toque de Dios. No importa la situación que nos encontremos. Quiero decirte que si tan solo creyeres como esta mujer, tan solo que creía que si tocara el manto del Señor,
En esta noche te digo que si tan solo crees que Dios puede hacer la obra en tu sanidad, en tu necesidad, en tu problema, en la circunstancia que tú te encuentres, Dios tiene el poder, Dios tiene el control. Tienes que confiar en Dios, tienes que poner tu fe en Dios y creerlo como esta mujer. Hermano, si confesamos y si decimos a Dios delante de Él y nos quebrantamos delante de su presencia, Dios puede hacer cosas grandes. Solamente tienes que creerlo. Dios tiene el poder en nuestras vidas. Dios tiene el poder en cualquier situación que te encuentres y quiere que tú lo confieses delante de Él. Yo te invito a que oremos en esta noche y le pidamos. Quizás no tengas ni una enfermedad, quizás no tengas ni una necesidad, pero quizás necesites que Dios aumente tu incredulidad, que Dios aumente tu fe, que Dios aumente tu relación con Él, que Dios aumente tu deseo de leer la Escritura. Yo no sé cuál sea realmente tu necesidad, pero Dios sí la sabe. Dios sabe tus pensamientos, Dios sabe tu corazón, Dios sabe tus necesidades. Y vamos a orar, vamos delante de Dios, que sea Dios que obre en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de ti, delante de tu presencia, Señor. Reconocemos y creemos a un Dios supremo, un Dios que tiene el poder, un Dios que puede sanar, un Dios que puede hacer cualquier cosa que le pidamos en su nombre. Y lo creemos, Señor Jesucristo. Creemos que tú tienes el poder, creemos que tú tienes el control. Oh, Señor, te pedimos por cada uno de mis hermanos, Señor Jesucristo, que está en su casa, en su hogar, Padre Celestial, pero tienes necesidad, Señor Jesucristo. Quizás una enfermedad, Padre Celestial, quizás en su trabajo, Padre Santo, o quizás en su finanza, Señor Jesucristo, quizás su credulidad, Señor Jesús, quizás sea cualquiera de estas áreas o otra área, Padre Celestial, pero obra conforme a tu gracia y misericordia, Padre Santo. Te pedimos, Señor Jesucristo, que seas tú, Señor Jesús, que obres en cada una de ellas, Señor Jesucristo. Te lo pedimos en tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén.